El cerebro del niño humano salpicó el suelo del Consejo Galáctico mientras el verdugo alienígena disparaba fríamente su disruptor. Esa sangre inocente desató la furia de la humanidad y desató la ira de las naves de guerra más antiguas de la Tierra, ocultas durante siglos a la espera de este preciso momento de traición. El capitán Logan Carter se encontraba en el puente del indomable HSS que orbitaba la Tierra, con los puños y la mandíbula apretados mientras observaba la transmisión en vivo. El repulsivo consejero itoriano, Sant, acababa de anunciar con suficiencia la prohibición del Consejo de todos los viajes FTL humanos, confinando a la humanidad a su sistema natal. Luego, por el crimen de un niño humano que supuestamente vandalizaba un santuario alienígena, ejecutaron brutalmente al niño que lloraba. Que esto sirva de lección a su especie primitiva, Sant se burló a la cámara. La desobediencia de la humanidad ya no será tolerada. La transmisión se cortó. La voz de Logan era un susurro ronco. Mataron a un niño. El comandante Hawkins apretó los nudillos de la barandilla con fuerza. ¿Cuáles son sus órdenes, señor? Una furia fría llenó los ojos de Logan mientras se giraba hacia su tripulación. Señalen a la flota. Enciendan los cañones Nova y planeen un salto FTL directo a la sede del Consejo Galáctico. Este era el día que la humanidad había temido durante tanto tiempo, pero para el que se había preparado en secreto. El día en que los alienígenas mostrarían sus verdaderos colmillos y cruzarían una línea de la que nunca podrían regresar. El día en que el planeta natal de la humanidad sería amenazado y el Consejo traicionaría la ley galáctica. Había llegado el día de hacer pagar con sangre a los agresores alienígenas y desatar todo el poder de las naves de guerra más poderosas de la Tierra. Naves que no habían visto batalla en siglos. Naves que sacudirían la galaxia ese día y reducirían a cenizas los mundos del Consejo. En lo profundo del corazón de las montañas rocosas, la piedra se agrietó y se partió, las puertas de camuflaje se abrieron de golpe. El capitán Logan Carter marchó hacia las profundidades ocultas, flanqueado por sus oficiales de mayor rango de la Fuerza de Defensa Terrestre. Los largos pasillos de hormigón estaban oscuros, iluminados únicamente por el parpadeo de las bombillas fluorescentes. Los tacones de las botas resonaban en el cemento a medida que el grupo se acercaba al final del pasillo. Allí se alzaba una inmensa puerta blindada, de acero sólido de varios metros de grosor. Logan dio un paso al frente, colocando la palma de la mano contra el escáner biométrico. Logan pulsó un interruptor en la pared y los focos se encendieron, iluminando el espacio secreto. Los oficiales quedaron boquiabiertos, con los ojos como platos. El hangar estaba repleto de filas y filas de naves de guerra, cuyos cascos estaban forjados con un extraño metal iridiscente que brillaba bajo las luces. Las naves eran angulares, elegantes, depredadoras. No se parecían a nada que los hombres hubieran visto antes. Logan se giró para encarar a sus hombres, con el rostro duro como el granito. Caballeros, permítanme presentarles la flota Sigma, construida en secreto durante los primeros días de la exploración espacial humana y oculta como último recurso. Cuando el Consejo nos confinó en nuestro sistema natal, no tenían ni idea de las bajo la manga. El comandante Hawkins se acercó a la nave más cercana, extendiendo la mano para acariciar la proa con el ceño fruncido por el asombro. Pensé que la flota Sigma era solo un mito. Logan negó con la cabeza. La flota Sigma es muy real y es hora de mostrarle a la galaxia exactamente lo que el ingenio y la determinación humanos pueden lograr. ¿El Consejo quiere confinarnos en la Tierra? A ver qué les parece cuando nos presentemos en su puerta con tecnología, siglos por delante de la suya.
Con el poder de la flota Sigma, les haremos pagar por sus crímenes y aseguraremos el lugar de la humanidad entre las estrellas. Los oficiales reunidos intercambiaron miradas, con rostros de férrea determinación. Al unísono, asintieron. Logan se alisó el uniforme y se dirigió a la nave líder, mientras los demás lo seguían. Es hora de recordarle a la galaxia que la humanidad no se doblega ante nadie, dijo Logan, con la voz resonando por el hangar. Nos han empujado demasiado lejos, y ahora contraatacamos. Hoy, llevamos la lucha a la puerta del Consejo. Hoy, aprenden las consecuencias de su traición. Hoy, desatamos la flota Sigma. A años luz de distancia, el consejero Sant descansaba en un diván flotante en sus lujosos aposentos, la viva imagen de la decadencia. Los itorianos de rostro curtido bebieron un licor verde brillante, saboreando el ardor mientras se deslizaba por su garganta. La bebida era un poco fuerte. Era lo suficientemente potente como para arrancar la pintura del casco de una nave espacial, pero para Sant bien podría haber sido agua. Sonó una campanilla de aire, y Sant levantó la vista lánguidamente mientras una pantalla hueca parpadeaba. El rostro de Yalix, su ayudante, apareció a la vista, la piel normalmente gris del diminuto itoriano se sonrojó con un violeta ansioso. Consejero, nuestros sensores de largo alcance han detectado una gran flota de naves desconocidas entrando en nuestro sistema a alta velocidad, dijo Yalix con voz tensa. Sant hizo un gesto de desdén con la mano, sus numerosos anillos brillando. Así que envíen una patrulla a interceptarlos, probablemente solo sea una raza advenediza que intenta hacerse un nombre. Yalix negó con la cabeza, un movimiento brusco por el pánico apenas reprimido. Señor, la patrulla ya se ha ido. Fueron destruidos en cuanto entraron en el alcance de las armas de las naves desconocidas. Ni siquiera tuvimos tiempo de ver que los atacó. Sant se incorporó de golpe, con la bebida derramándose por el borde de la copa. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Qué tipo de armas usan? Sant se puso de pie de un salto y se dirigió a un panel de control ornamentado en la pared. Sus dedos recorrieron la interfaz, tecleando un código. La habitación se oscureció al encenderse una enorme pantalla holográfica, llenando el aire con un brillante mapa estelar del sistema itoriano. Un grupo de furiosos puntos rojos se dirigía a toda velocidad hacia el orbe azul central que representaba el mundo natal itoriano. Sant se quedó mirando, sin comprender, mientras observaba la enorme cantidad de naves que se acercaban. Por Dios, hay cientos. ¿Cómo es posible que una raza desconocida tenga una flota tan grande sin que lo sepamos? Un gélido temor se enroscó en las entrañas de Sant mientras estudiaba la pantalla, mientras una horrible sospecha se cristalizaba en su mente. Se giró hacia la pantalla hueca, encontrándose con la mirada aterrorizada de Yalux. Yalux, cuéntame todo lo que puedas sobre la configuración y las capacidades de esas naves. No te olvides de nada. La voz de Sant, con una calma sepulcral, desmentía el miedo que lo azotaba. Porque si tenía razón sobre la identidad de estos invasores, acababa de cometer el mayor error de su vida, un error que bien podría significar el fin de todo lo que conocía. El informe de Yalux no era alentador. Las naves eran angulares y elegantes, sus cascos compuestos de una aleación iridiscente desconocida que desafiaba los escáneres. Se movían con una gracia y una velocidad imposibles, sus formaciones impecables y sus armas. Por los ancestros, sus armas. Cañones de plasma que atravesaban escudos como si fueran de papel. Misiles que se movían más rápido de lo que el ojo podía rastrear y nunca fallaban.
Un extraño rayo de energía dirigido que cortaba naves en pedazos con precisión quirúrgica. Pero lo peor de todo era el símbolo estampado en las proas de las naves que se aproximaban. Un símbolo que todas las especies de la galaxia habían aprendido a temer, aunque solo fuera por rumores y leyendas medio olvidadas. El símbolo del dominio terrano. La humanidad había regresado. Y esta vez no habían venido como exploradores ni diplomáticos, sino como conquistadores. Conquistadores armados con tecnología que superaba las pesadillas más salvajes de los hitorianos. Sant se apartó tambaleándose de la pantalla, con el corazón latiendo con un latido staccato de pánico contra sus costillas. Pensó en el niño humano, abatido en el suelo de la cámara del consejo por orden suya. El catalizador de esta invasión. Había calculado mal. Ahora lo sabía. Todos lo habían hecho. Y ahora su gente pagaría el precio de su arrogancia. A medida que la flota terrana se acercaba inexorablemente, Sant se preguntaba si habría alguna fuerza en el universo capaz de detener la tormenta que se avecinaba. De alguna manera, lo dudaba. En la pantalla, los ojos de Sant se desorbitaron, su boca se abrió y cerró como un pez varado. Se aferró a los brazos de su silla de mando, el plástico crujió bajo la fuerza de sus garras. Logan no le dio tiempo a recuperarse. Sant pareció desinflarse, sus hombros se hundieron. Cuando habló, su voz sonó hueca. ¿Qué quieres, humano? Logan se inclinó hacia adelante, sus ojos clavados en los de Sant. El Consejo levantará su prohibición de viajes FTL humanos, con efecto inmediato. Reconocerás nuestro derecho a expandirnos y explorar como consideremos oportuno. Cualquier otro acto de agresión contra la humanidad se enfrentará a una represalia rápida y devastadora. Las fosas nasales de Sant se dilataron, su orgullo en conflicto con el miedo. El Consejo nunca accederá a tus demandas. Solo eres un orador. Especies, no se pueden imponer condiciones a toda la galaxia. Asintió a Samir, quien tecleó un comando en su consola. La pantalla se dividió, la imagen de Sant se redujo a una esquina mientras una nueva imagen ocupaba el centro del escenario. Mostraba los restos del crucero de batalla hitoriano destruido, el metal retorcido aún brillando con un rojo cereza. Pero fue lo que sucedía alrededor del campo de escombros lo que dejó atónito a Sant. Enjambres de naves pequeñas y ágiles salían en masa de los hangares de la flota Sigma, lanzándose hacia las naves hitorianas restantes como avispas furiosas. Se movían con una velocidad y una gracia imposibles, zigzagueando y esquivando el fuego defensivo con facilidad. Y entonces abrieron fuego con sus propias armas, y las naves hitorianas comenzaron a morir. Rayos de energía abrasadora de color azul blanquecino atravesaron escudos y cascos por igual, dejando cicatrices brillantes a su paso. Los misiles salieron disparados de los tubos de lanzamiento, revoloteando por el espacio para impactar con una fuerza devastadora. El fuego de respuesta hitoriano fue esporádico y presa del pánico. No parecían poder localizar a los cazas humanos, pues sus sistemas de puntería estaban confundidos por el extraño material de sus cascos. En cuestión de minutos, un tercio de la flota hitoriana quedó reducida a escombros a la deriva. Las naves restantes estaban desorganizadas, con la formación rota y sus capitanes gritando órdenes contradictorias. Fue una derrota. Durante todo el combate, la flota Sigma se mantuvo a la defensiva, con las armas preparadas pero en silencio. No necesitaban enfrentarse. Su pantalla de cazas era más que suficiente para controlar a las superadas naves de guerra hitorianas. Logan se volvió hacia Sant con expresión sombría. No volveré a preguntar, consejero. Ríndete y que esto sea el fin.
Sant se desplomó en su silla, sin fuerzas para luchar. Miró a su tripulación del puente, viendo la misma comprensión en sus ojos. Habían subestimado gravemente a los humanos, y ahora estaban pagando el precio. Con mano temblorosa, Sant extendió la mano y terminó la transmisión. La pantalla se oscureció. Logan se volvió hacia Hawkins con la mirada fija. Señale a la flota, a todas las naves, armas preparadas. Denles la oportunidad de obedecer. Hawkins asintió, transmitiendo la orden. Durante un largo instante, el puente permaneció en silencio, la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Todos los ojos estaban pegados a la pantalla táctica, observando los iconos rojos y azules que representaban las dos flotas. Luego, lentamente, los iconos rojos comenzaron a moverse. Una a una, las naves itorianas apagaban sus armas, sus motores. Se rendían. Una ovación surgió de la tripulación humana, puños al aire, palmadas en la espalda. Lo habían logrado. Habían doblegado al poderoso Consejo Galáctico. Pero Logan no se unió a la celebración. Se limitó a mirar la pantalla, con el rostro convertido en una máscara indescifrable. Sabía que esto era solo el principio. El Consejo no perdonaría esta humillación fácilmente. Habría repercusiones, políticas y militares. El camino por delante sería largo y duro, plagado de conflictos y sacrificios. Pero Logan también sabía que este era un punto de inflexión. La humanidad ya no se contentaría con vivir bajo el yugo del Consejo. Ya no serían ciudadanos de segunda clase en su propia galaxia. Hoy habían demostrado que no solo podían enfrentarse a los poderes alienígenas que buscaban controlarlos, sino que podían vencerlos. Hoy habían dado el primer paso hacia un nuevo futuro, un futuro donde la humanidad trazaría su propio rumbo entre las estrellas. Y que Dios ayude a quien intentara interponerse en su camino. Los ojos desorbitados de Sant recorrieron las pantallas, mientras los números y símbolos se difuminaban en una vorágine de fatalidad inminente. Las naves humanas habían desaparecido de las pantallas, como si nunca hubieran estado allí. Pero el consejero sabía que no era así. Estaban ahí fuera, esperando, depredadores invisibles listos para atacar. Golpeó la consola con un puño palmeado, ladrando órdenes en el gutural idioma itoriano. Rodéenlos, enciérrenlos y destruyanlos. La flota itoriana se puso en movimiento con una sacudida, las pesadas naves capitales se esforzaban por superar en maniobras a sus ágiles adversarios. Se desplegaron en una vasta esfera, con armas erizadas por todas partes mientras buscaban atrapar a la flota Sigma terrana. En el puente de los Indomables, Logan se recostó en su silla de mando, con una sonrisa dibujada en sus labios mientras observaba el torpe intento de táctica del alienígena. A su lado, Samir frunció el ceño al ver la pantalla. Intentan acorralarnos, cortarnos las rutas de escape. ¿Debería ordenar a la flota que se retire? Logan negó con la cabeza, con los ojos brillantes de anticipación. Negativo. Quieren jugar a ser la especie superior. Demostrémosles de que es realmente capaz la humanidad. Todas las naves. Se inclinó hacia adelante, activando el comunicador de toda la flota. Iniciar protocolo fantasma. Un coro de reconocimientos iluminó el panel de comunicaciones. En la pantalla, la flota Sigma parecía ondularse y distorsionarse, los contornos de las naves se difuminaban y luego desaparecían por completo de la vista al activarse el campo de sigilo avanzado. En segundos, las naves humanas habían desaparecido de la detección visual y sensorial, y los espectros rondaban el vacío.
Sant miró sus pantallas con incredulidad, mientras su tripulación estallaba en una cacofonía de gritos de pánico y bocinazos de advertencia. Las naves humanas simplemente habían desaparecido, como si nunca hubieran existido. Imposible. El consejero se giró para dar órdenes, pero sus palabras se disolvieron en un grito cuando la nave insignia artúrica se convulsionó bajo un impacto titánico. Chispas saltaron de las consolas destrozadas, y la cubierta se balanceó violentamente bajo los pies de Sant. A su alrededor, el resto de la armada artúrica no corría mejor suerte. Estallidos de fuego y metralla estallaron desde una docena de naves cuando la primera salva de la flota invisible Sigma dio en el blanco. Los escudos de los alienígenas se encendieron y murieron bajo la embestida. Sus placas de casco se desmoronaron como papel de aluminio mientras los proyectiles indetectables impactaban. Sant se tambaleó hacia la ventana de la nave insignia, con el corazón latiendo a un ritmo aterrorizado en su pecho. Observó con mudo horror cómo su flota era destrozada en pedazos, las armas de los humanos golpeando con precisión despiadada. En la Indomable, Logan observó la masacre unilateral con fría satisfacción. Que los alienígenas sintieran el mismo miedo e impotencia que habían infligido a tantos. Que cosecharan la amarga cosecha de su crueldad y arrogancia. «Alto el fuego», ordenó después de un largo momento, las palabras cargadas de firmeza. Tan rápido como había comenzado, el bombardeo se detuvo, dejando a la otrora orgullosa flota itoriana destrozada y sin líder. Cascos humeantes flotaban en el vacío silencioso, los lastimosos restos del poder del Consejo. Logan miró a Sant a través de la pantalla del comunicador, con una mirada abrasadora de intensidad. Al hablar, cada palabra tenía un filo de acero. Contemple su flota ahora, consejero. Vea cómo ha sido humillada, cómo su alardeado poder ha demostrado ser solo una fachada frágil. Así como usted tuvo la vida de esa niña inocente en sus manos, ahora yo tengo el destino de toda su especie. Se inclinó hacia adelante, su rostro llenó la pantalla, con la mirada clavada en los temblorosos itorianos. Quiero que sientas ese miedo, Sant. Quiero que sepas en lo más profundo de tu alma lo cerca que estás de la aniquilación, lo fácil que sería para mí dar la orden y condenar a tu miserable raza al olvido. El humano sonrió entonces, una criatura fría y terrible, carente de calidez y piedad. Pero no lo haré, todavía no. Te perdono ahora por un solo propósito, ser un mensajero. Regresarás a tu consejo y les contarás lo ocurrido aquí. Les harás comprender que la era de su dominio ha llegado a su fin. La humanidad ya no tolerará el yugo de la opresión. Reclamaremos nuestro legítimo lugar entre las estrellas y no toleraremos oposición. Quienes se opongan a nosotros serán molidos a polvo y arrojados a los vientos estelares. Levantó una mano en una bendición burlona. Vete ahora, Sant. Vuelve con tus amos con el rabo entre las piernas y reza para que, cuando nos volvamos a encontrar, me sienta misericordioso, por tu bien y por el de toda tu raza. La transmisión se cortó, dejando a Sant con la mirada fija en una pantalla en blanco, con un fuerte sabor a ceniza en la lengua. La galaxia había cambiado ese día, y él había sido el catalizador. Logan finalizó la transmisión con un breve asentimiento. El rostro de Sant desapareció de la pantalla. Se giró para encarar a su tripulación del puente, con el ceño fruncido. Esto es solo el principio. El Consejo no permitirá que esto siga así. Reunirán sus fuerzas y nos atacarán con todo lo que tengan, dijo Samir, con los dedos sobre su cónsul. Capitán, si el Consejo une a las otras especies contra nosotros, incluso la flota Sigma podría verse superada. Tenemos la ventaja tecnológica, pero ellos tienen la ventaja numérica. Logan asintió,
su mente táctica ya estaba planeando posibles estrategias. Entonces necesitamos nivelar el campo de juego, y necesitamos nivelar el campo de juego. Timonel, trace un rumbo hacia la nebulosa Corax, Max Birne. La tripulación del puente intercambió miradas inseguras, pero entró en acción, con las manos sobre los controles. La cubierta vibraba bajo sus pies mientras la flota saltaba al hiperespacio, las estrellas se difuminaban en rayos de luz. Mientras se precipitaban por el vacío, Logan reunió a sus oficiales en la sala de reuniones. La pantalla holográfica proyectaba un resplandor azul fantasmal sobre sus rostros. La nebulosa Corax es territorio boreano. Solían ser una poderosa cultura guerrera antes de que el Consejo los conquistara hace siglos. Han trabajado como esclavos desde entonces. Nuestra información sugiere que están listos para un levantamiento, y una alianza con ellos podría proporcionarnos la mano de obra que necesitamos. La flota regresó al espacio real en las afueras de la nebulosa, sus gases púrpuras y azules arremolinados tiñendo la pantalla. Los sensores emitieron un pitido con contactos, una red de puestos mineros boreanos, cada uno repleto de supervisores armados del Consejo. Los labios de Logan se curvaron en una sonrisa depredadora. Todas las naves, desactiven la capa. La flota humana cobró vida con un destello. La repentina aparición de las relucientes naves de guerra provocó un frenesí de pánico en los supervisores. En cuestión de minutos, las naves del Consejo estaban en plena retirada, con los motores encendidos mientras huían, dejando a los desconcertados pero esperanzados trabajadores boreanos mirando fijamente las naves humanas. Logan abrió un canal hacia el puesto más grande, y un rostro boreano curtido llenó la pantalla. Sus escamas estaban marcadas por antiguas cicatrices de batalla. El alienígena miró a Logan con recelo. Soy el capitán Logan Carter de la Tierra. Estamos aquí para ofrecerles la oportunidad de romper sus cadenas y vengarse de sus esclavizadores. El boreano entrecerró los ojos, con la sospecha escrita en cada línea de su cuerpo. ¿Y por qué deberíamos confiar en ustedes, humanos? Su especie es recién llegada a la etapa galáctica. ¿Qué podrían hacer por nosotros? En respuesta, Logan transmitió las imágenes del enfrentamiento con Santi y la ruta decisiva de la armada itoriana. Mientras el líder boreano observaba, sus ojos se abrieron de par en par, la incredulidad dio paso a un brillo feroz y hambriento. Al terminar la grabación, miró a Logan con un respeto renovado. Has demostrado tu fuerza, Erta. ¿Qué quieres de nosotros? Logan se inclinó hacia adelante, con voz baja e intensa. Propongo una alianza. Luchen junto a nosotros y juntos romperemos el control del Consejo sobre la galaxia, no solo por la humanidad, sino por todos aquellos a quienes han sometido. El boreano echó la cabeza hacia atrás y rió, un sonido áspero y gutural lleno de sed de sangre y la promesa de violencia. Trato hecho, humano. El boreano te apoyará y juntos saborearemos el terror del Consejo. Al oscurecerse la pantalla, Logan se volvió hacia su tripulación con un fuego ardiente en los ojos. Las piezas del juego se están moviendo a su posición. Preparen la flota. Es hora de llevar la lucha a las puertas del Consejo. La combinación humana y la flota boreana salió del hiperespacio en los límites del sistema del Consejo Galáctico, un cúmulo densamente poblado de mundos e inmensas instalaciones orbitales. Al instante, las sirenas de advertencia resonaron por todo el sistema al activarse las defensas del Consejo. Una barrera aparentemente impenetrable de naves de guerra se reunía alrededor del planeta central, el corazón del dominio del Consejo. En el puente del Indomable, Logan examinó las fuerzas reunidas con una mirada perspicaz.
Han retirado sus flotas de toda la galaxia. El núcleo de su fuerza militar está aquí. Samir frunció el ceño ante la lectura táctica. Incluso con los números de los Borianos, seguimos siendo superados en potencia de fuego bruta. Logan asintió con gravedad. Por eso no los enfrentaremos de frente. Tenemos que ser tácticos en esto. Activó el comunicador de toda la flota. Todas las naves, comiencen la fase 1. Las naves humanas y borianas comenzaron a maniobrar, no hacia la armada del Consejo que los esperaba, sino en un amplio arco bordeándola el perímetro del sistema, en dirección a una enorme estación espacial, repleta de conjuntos de sensores y antenas de comunicación. Ese es su principal nexo de comunicaciones y vigilancia en todo el sistema, explicó Logan. Si lo desactivamos, lo cegamos y sembramos el caos en su coordinación. Mientras la flota se acercaba a la estación, las naves de guerra del Consejo que la custodiaban aceleraron para interceptarla. Justo antes de entrar en el rango de tiro, las naves humanas brillaron y se multiplicaron, fracturándose cada nave abruptamente en una docena y en imágenes especulares. Las naves del Consejo vacilaron, confundidas mientras sus escáneres se inundaban con falsos resultados. Para cuando se dieron cuenta de la artimaña, ya era demasiado tarde. Las verdaderas naves humanas, envueltas por los fantasmas de los sensores, ya estaban encima de ellos. El vacío alrededor de la estación estalló en una feroz refriega, las naves del Consejo luchando valientemente, pero superadas por la ventaja tecnológica de los humanos y la brutalidad de los borianos. En cuestión de minutos, las defensas de la estación fueron invadidas y una descarga de humanos. Los torpedos cuánticos redujeron la enorme construcción a una nube de escombros en expansión. Por todo el sistema, las naves del Consejo se tambaleaban al cortarse sus comunicaciones, y la red de datos de toda la flota se disolvía en un ruido blanco. En medio del caos, las naves humanas y borianas aprovecharon su ventaja, atacando objetivos clave, astilleros, emplazamientos de armas y puntos de reabastecimiento con precisión quirúrgica. En la Indomable, Logan observó cómo la cerrada formación defensiva del Consejo comenzaba a desmoronarse, mientras sus naves se tambaleaban para reaccionar ante las amenazas que estallaban por todo el sistema. Fase 1 completada. Comienza la fase 2. La flota humana y boriana se reagrupó, ya no bordeando la armada principal del Consejo, sino dirigiéndose directamente hacia ella, con las armas preparadas. Logan abrió un canal con la nave insignia del Consejo. Aquí el capitán Logan Carter de la flota Sigma de la Tierra. Sus comunicaciones están cortadas, sus defensas se están desmoronando y su flota es un caos. Ríndanse ahora y les perdonaremos la vida. Hubo un silencio prolongado. Entonces, un rostro familiar llenó la pantalla. Concejal Sant, sus rasgos contorsionados con un desafío rencoroso. Nunca nos rendiremos ante ti, escoria humana. Lucharemos hasta la última nave, hasta el último guerrero, hasta el último aliento. Logan lo miró con frialdad. Que así sea. Cortó el canal y se volvió hacia su tripulación. Avisen a todas las naves. No habrá piedad. Acabemos con esto. Las naves humanas y borianas se lanzaron al corazón de la flota del Consejo, con las armas encendidas, mientras las naves alienígenas se abalanzaban sobre ellas. El vacío se iluminó con el resplandor de 1000 soles en explosión mientras ambos bandos chocaban, rayos de energía y misiles cruzando la distancia que los separaba. Logan se aferró a los brazos de su silla de mando mientras el Indomable se estremecía bajo una lluvia de impactos, con sus escudos destellando. En la pantalla, un destructor humano estalló en una bola de plasma cuando el cañón de asedio de un acorazado del Consejo dio en el blanco.
Un crucero Borian, dejando una estela de llamas y escombros, embistió a una fragata del Consejo. Ambas naves desaparecieron en un destello cegador de aniquilación mutua. «Concentren el fuego en sus naves de mando», gritó Logan, sin apartar la vista de la pantalla táctica. Le cortamos la cabeza. El cuerpo muere. La flota humana cambió de formación, el Indomable en la punta de lanza mientras se abalanzaban sobre las naves de liderazgo del Consejo. Las naves alienígenas se movieron para proteger a sus comandantes, lanzando una tormenta de fuego contra el avance humano. Oye, acorazado del Consejo, su casco picado y chamuscado se alzaba ante el Indomable, sus cañones gravitatorios golpeando los escudos del acorazado humano. Logan apretó los dientes mientras las consolas chispeaban y explotaban a su alrededor, el puente se llenaba de humo acre. «Desvía energía a los escudos y armas delanteros», ordenó, su voz cortando el caos. «Samir, encuéntrame un punto débil». Las manos de Samir volaron sobre su consola, con el ceño fruncido por la concentración. «Ahí». Una fluctuación en la cuadrícula de escudos de popa, coordenadas gamma 615. El Indomable giró bruscamente a estribor, su proa apuntando directamente a la popa del acorazado del Consejo. Un instante después, sus cañones estallaron, una lanza abrasadora de energía concentrada atravesó el vacío para impactar directamente en el punto débil de las defensas de la nave alienígena. Por un instante, no ocurrió nada. Entonces, la nave del Consejo pareció abultarse, con grietas que recorrieron su casco mientras explosiones secundarias se encadenaban en su interior. Con una detonación final y silenciosa, la poderosa nave de guerra se hizo añicos, destrozada desde dentro por la catastrófica brecha del reactor. A través del campo de escombros en expansión, Logan vislumbró la nave insignia del Consejo, un enorme acorazado repleto de armas. La nave Sant. La sede del poder y la arrogancia del Consejo. Logan se inclinó hacia adelante en su silla, entrecerrando los ojos. Todas las naves están en el mismo lugar. Las naves convergen en la nave insignia. Es hora de decapitar a la serpiente. Las naves humanas y borianas se estrellaron contra la armada del Consejo, con las armas encendidas. Rayos de energía abrasadora atravesaron los cascos enemigos. Los misiles se abrían paso a través del vacío para detonar contra los escudos que fallaban. Brotes de fuego. Las naves del Consejo respondieron al fuego, pero la avanzada tecnología y la ferocidad de los aliados los abrumaron. En el corazón del caos, el Indomable y la nave insignia de Sant se batieron en duelo encarnizado. Lanzas de energía crepitaban entre las dos poderosas naves, destrozando el blindaje y quemando las placas del casco. En el puente del Indomable, una consola explotó en una lluvia de chispas. Logan se aferró a su silla de mando mientras la cubierta se estremecía bajo él. Los cañones del Indomable retumbaron en respuesta, una descarga implacable que golpeó la popa de la nave insignia del Consejo. Los escudos de la nave enemiga se encendieron, parpadearon y luego se apagaron bajo la embestida. Las llamas brotaron de la sección del motor cuando las armas del Indomable dieron en el blanco. La nave insignia giró sin control, dejando una estela de escombros y plasma. Pero era demasiado tarde. El arma principal del Dreadnought, un gigantesco cañón de rayos de partículas, desató su furia. Los escudos del Indomable brillaron con intensidad por un instante antes de colapsar. Las vigas impactaron contra la proa de la nave, quemando las cubiertas, vaporizando los mamparos y dejando una devastación absoluta a su paso. El puente se sumió en el caos. Los paneles detonaron, arrojando llamas y metralla. La tripulación fue arrojada de sus puestos mientras la cubierta se balanceaba.
Logan se incorporó con dificultad, con los ojos ensangrentados por un corte en la frente. Los informes de daños lo inundaron, brechas en el casco, armas inutilizadas, motores averiados. Pero el Dreadnought continuó su ataque, rodeando al herido indomable con salva tras salva. Logan solo pudo observar con impotencia cómo su nave se estremecía y ardía bajo la embestida, mientras su venganza se desvanecía. Entonces, un milagro. Un escuadrón de cruceros boreanos, al ver la desesperada situación del indomable, rompió la formación y cargó contra el Dreadnought, disparando sus armas. Cogidos por sorpresa, con sus escudos ya agotados por el duelo con el indomable, las defensas de la nave del Consejo se desmoronaron rápidamente bajo el fuego concentrado. Las naves boreanas las sobrevolaron como avispas enfurecidas. Las explosiones salpicaron el casco del Dreadnought, mientras el borean apuntaba a sus armas y motores con precisión implacable. En minutos, la nave de guerra, antes imparable, quedó reducida a un casco destrozado, flotando sin vida. Una ovación entrecortada se escuchó en el maltrecho puente del indomable. Logan se recostó en su silla, exhausto y ensangrentado, pero vivo. Examinó el campo de batalla, donde la flota del Consejo, conmocionada por la destrucción de su nave insignia y el Dreadnought, se replegaba en desorden. «Alto el fuego», ordenó con cansancio. «Comience el rescate y la recuperación, y que alguien me traiga una evaluación de daños». Cerró los ojos brevemente. «Hemos ganado la batalla, pero esta guerra está lejos de terminar». Tras la batalla del Titanic, el indomable flotaba en el espacio. Su casco, acribillado por explosiones de energía, presentaba grandes desgarros en sus costados blindados. Los equipos de control de daños recorrieron los pasillos a toda velocidad, sellando brechas y redirigiendo la energía de los conductos destrozados. En el puente, Logan conversó con su ingeniero jefe, mientras examinaba los informes de daños en una pantalla parpadeante. «Redirige toda la energía disponible a los drones de reparación», ordenó Logan. «Prioriza la integridad del casco y el funcionamiento del motor. Necesitamos estar listos para la batalla lo antes posible». Mientras la tripulación trabajaba febrilmente para devolver la poderosa nave a la forma de combate, el resto de la flota apareció a la vista, muchas naves con las cicatrices del feroz combate. Las naves boreanas, con sus cascos angulares adornados con vibrantes pinturas de guerra, atracaron con la indomable, descargando hordas de guerreros impetuosos sobre las cubiertas de la nave humana. En el hangar principal, se celebraba una estridente celebración mientras los boreanos brindaban por su victoria, entrechocando sus armas y bebiendo grandes jarras de un potente y brillante licor. Los tripulantes humanos, contagiados por el espíritu contagioso, se unieron a la fiesta, intercambiando historias de guerra y palmadas en la espalda con sus feroces aliados. Pero incluso cuando las festividades alcanzaron su punto álgido, los comunicados urgentes comenzaron a inundar a Logan del indomable, con el rostro sombrío, llamó a su personal estelar superior a la sala de reuniones. «Llegan informes de toda la galaxia», dijo con voz tensa. «Con la flota central del Consejo destruida y sus comunicaciones en desorden, estallan levantamientos en docenas de mundos. Especies oprimidas durante mucho tiempo se alzan contra sus maestros del Consejo». Samir, con la mirada encendida, se inclinó hacia adelante. «Esta es la oportunidad que hemos estado esperando, señor». El Consejo se tambalea. «Si atacamos ahora, con fuerza y rapidez, podríamos acabar con su tiranía de una vez por todas». Logan asintió, con la mente acelerada. Se giró hacia el comandante boreano, un guerrero canoso con una cicatriz irregular que le dividía el rostro. «¿Qué dice,
comandante Thrax. Su gente ha sufrido bajo el yugo del Consejo durante siglos. ¿Lucharás con nosotros en este último ataque? Thrax mostró sus colmillos con una sonrisa feroz. Los boreanos están contigo, humano. Nuestras espadas están sedientas de la sangre del Consejo. Da la orden y desataremos toda la furia de nuestra ira. Logan se puso de pie, con la mirada dura como el pedernal. Entonces está decidido. Lanzaremos un asalto coordinado contra las fortalezas clave del Consejo. Los atacaremos por todos lados. Cortaremos la cabeza de la serpiente. Es hora de terminar con esto, de una vez por todas. Mientras los líderes de la flota partían para informar a sus tripulaciones y prepararse para la ofensiva que se avecinaba, una llamada urgente interrumpió la calma personal de Logan. Frunció el ceño y entró en una alcoba privada para atender la llamada. El rostro que apareció en la pantalla estaba demacrado, contraído por el miedo y el agotamiento. Era uno de los agentes encubiertos de Logan en las profundidades del espacio del Consejo. «Capitán», susurró el agente, mirando por encima del hombro como si temiera ser escuchado. «Tengo noticias urgentes. El consejero Sant está vivo. Escapó de la destrucción de su nave insignia». A Logan se le heló la sangre. ¿Qué? ¿Cómo? No lo sé. Pero está reuniendo a los restos de las fuerzas del Consejo para preparar un contraataque. Y, capitán, hay más. El agente se humedeció los labios con la voz temblorosa. Sant tiene un arma, una especie de dispositivo apocalíptico. Dicen que tiene el poder de destruir sistemas estelares enteros. Amenaza con usarlo si se rompe de verdad la norma del Consejo. Logan apretó el puño, con los nudillos blancos. Lo que estaba en juego era inimaginablemente más importante. Si a Sant se le permitía usar esta arma, entendido, dijo con voz áspera. Manténganme informado. Logan fuera. Mientras la flota saltaba al hiperespacio, las estrellas se difuminaban en rayos de luz. Logan miró por la ventana, con la mandíbula apretada. Se dirigían a un consejo remoto y fuertemente defendido. Base, donde, según se informa, Sant se refugiaba con su arma apocalíptica. Sería una misión llena de peligros, una carrera desesperada contra la aniquilación. Pero mientras Logan observaba los rostros de su tripulación, firmes y decididos, sintió un destello de esperanza en medio del miedo. Eran los campeones de la humanidad, la punta de lanza. Si alguien podía lograrlo, eran ellos. El indomable salió del hiperespacio, al límite del alcance de los sensores de la base del Consejo. Logan se giró hacia su oficial táctico. Inicien protocolos de sigilo completos, ordenó. Ni siquiera un susurro, ¿entienden? Mientras la poderosa nave se deslizaba hacia la sombra de una luna en órbita, con un revestimiento absorbente de sensores que la hacía prácticamente invisible, Logan reunió a su equipo de asalto en la armería. Eran los mejores entre los mejores, cada uno seleccionado por sus habilidades y coraje. Mientras revisaban sus armas y armaduras, una tensión eléctrica llenó el aire, una anticipación encrespada. Logan los miró a los ojos, uno por uno, con una mirada firme. Todos ustedes conocen. Hay mucho en juego, dijo en voz baja. Si fallamos, si Sant despliega esa arma, no habrá vuelta atrás. Puso una mano sobre el hombro del soldado más cercano, agarrándolo con firmeza. Pero no fallaremos porque no podamos, porque el destino de la galaxia depende de nosotros. El equipo de asalto asintió al unísono, con una férrea determinación en sus rostros. Conocían las probabilidades, los riesgos, pero también conocían el deber.
Mientras el indomable se deslizaba en silencio hacia la imponente base del consejo, Logan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En algún lugar de ese extenso complejo de acero y sombras, Sant esperaba, con el dedo sobre el gatillo de la condenación. Sería una batalla como ninguna otra que hubieran enfrentado antes, una lucha desesperada en el corazón del poder enemigo. Pero mientras Logan comprobaba la carga de su rifle de plasma, se permitió una sonrisa sombría. El Consejo había subestimado a la humanidad por última vez. De una forma u otra, esto terminaba hoy. El indomable se deslizaba en silencio por el vacío, un depredador, acechando a su presa. En el puente, Logan permanecía tenso y preparado, con la mirada fija en la pantalla que mostraba la base del Consejo, que crecía a cada segundo. «Prepárense para la brecha», ordenó en voz baja y firme. Su equipo de ataque, cuidadosamente seleccionado, lo mejor de lo mejor, revisó sus armas una última vez, con rostros de severa determinación. Al acercarse la nave, las defensas de la base cobraron vida, los cañones de energía y las baterías de misiles giraron para apuntar. Pero la indomable estaba lista, su avanzada tecnología de sigilo la hacía prácticamente invisible a los sensores enemigos. «Dispara el PEM», ordenó Logan. Un pulso de energía azul blanquecina surgió de la proa de la nave, inundando la base en una ola en cascada. En un instante, las defensas quedaron en silencio, sus sistemas de energía fritos. «Vamos, vamos, vamos», rugió Logan, liderando la carga mientras el equipo de ataque avanzaba a toda velocidad, abriendo brechas en el casco de la base. Atravesaron los mamparos exteriores como un soplete de plasma a través de la mantequilla. El equipo se desparramó por los pasillos. Las alarmas sonaron y las luces de emergencia destellaron mientras los guardias de élite del Consejo se preparaban para enfrentarse a los intrusos. El fuego de plasma entrecruzaba los pasillos mientras ambas fuerzas se enfrentaban, el aire estaba cargado con el hedor a ozono y carne quemada. Logan era un torbellino en movimiento, su rifle escupía una muerte azul mientras avanzaba, seguido de cerca por su equipo. Se adentraron más en la laberíntica base, dejando un rastro de cuerpos destrozados a su paso. Pero los guardias del Consejo eran implacables, inundando los pasillos como una marea interminable. Por cada uno que caía, dos más parecían ocupar su lugar, obligando al equipo de asalto a luchar por cada centímetro de terreno. Logan apretó los dientes cuando un rayo de plasma pasó silbando cerca de su cabeza, tan cerca que le quemó el pelo. Cayó sobre una rodilla, disparando 3 tiros que hicieron rodar a un guardia, con un agujero humeante en el pecho. A su alrededor, su equipo estaba enfrascado en una lucha desesperada, la estrechez de miras no dejaba espacio. Por error. Vio al sargento Hawkins forcejeando con un alienígena corpulento, ambos rodando por el suelo en una maraña de extremidades. La soldado Xian cayó, aferrándose a la ennegrecida ruina de su pierna, sus gritos mezclándose con la cacofonía de la batalla. Pero aún así siguieron adelante, impulsados por una determinación que rozaba la locura. Habían llegado demasiado lejos, habían sacrificado demasiado como para fracasar ahora. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad de sangre y fuego, llegaron al corazón de la base. Las puertas del centro de mando se alzaban ante ellos, enormes e imponentes. Logan no dudó. Colocó una carga detonadora sobre el metal inflexible y retrocedió, con el dedo suspendido sobre el detonador. Brecha en 321. El mundo se disolvió en humo y truenos cuando la carga explotó, arrancando las puertas de su marco. Logan se movió antes de que los ecos se desvanecieran, irrumpiendo en la habitación contigua con su rifle en alto.
Y allí, de pie entre una hilera de consolas y pantallas holográficas, estaba el consejero. Sant. El rostro del alienígena se torció en una sonrisa cruel al ver a Logan, con la mano suspendida sobre un panel de control. Así que llegaste demasiado tarde, humano, se regodeó, con la voz cargada de malicia. Con una sola orden puedo desatar el dispositivo del fin del mundo y reducir tu preciada tierra a cenizas. Logan apuntó con su arma al consejero, apretando el dedo en el gatillo. Se acabó, Sant. Aléjate de los controles. Pero Sant solo rió, con un brillo frenético en los ojos. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que tu pequeña rebelión significa algo? El poder del Consejo es absoluto, y lo restauraré, aunque tenga que destruir 1000 mundos para lograrlo. Su mano golpeó el panel de control, el sonido resonó en el repentino silencio. Pero no ocurrió nada. Ni alarmas, ni luces intermitentes, ni indicios de que el dispositivo del fin del mundo se hubiera activado. Los ojos de Sant se abrieron de par en par, conmocionados e incrédulos. Volvió a presionar los controles y de nuevo, volviéndose más frenético con cada intento fallido. Se giró para encarar a Logan, con el rostro convertido en una máscara de rabia y confusión. Logan se permitió una pequeña sonrisa sombría. ¿De verdad creías que vendríamos sin un plan?, preguntó en voz baja. Mientras te concentrabas en nosotros, nuestros agentes pirateaban tus sistemas, desactivando tu arma. Se acabó, Sant. Has perdido. Durante un largo instante, Sant se quedó mirando, moviendo la boca en silencio. Entonces, con un grito de pura furia animal, se abalanzó sobre Logan, con una espada oculta deslizándose de su manga. Logan lo enfrentó de frente, bloqueando el ataque del alienígena con su rifle. Los dos líderes forcejearon, intercambiando golpes con brutal eficiencia mientras el centro de mando se estremecía a su alrededor, sacudido por la continua batalla espacial. Chocaron contra las consolas, saltando chispas mientras el delicado equipo se hacía añicos bajo su peso. Logan sintió el mordisco de la espada de Sant, una línea de fuego en sus costillas, pero superó el dolor. Respondiendo con un brutal codazo en la garganta del alienígena. Sant se tambaleó hacia atrás, jadeando, y Logan aprovechó su ventaja. Una rápida patada en la rodilla, un martillazo en la sien, y el consejero cayó al suelo, con su espada resonando. Logan permaneció de pie junto a su enemigo caído, con el pecho agitado y la sangre goteando de una docena de heridas. Sant lo fulminó con la mirada, con el odio grabado en cada línea de su rostro. Acaba con esto, humano, espetó, sus palabras impregnadas de sangre. Toma tu venganza. Durante un largo y tenso instante, Logan lo miró fijamente, con el rifle firme. La tentación estaba ahí, ardiendo en sus venas como plomo fundido. Acabar con esto allí, pagar todo el dolor y el sufrimiento que el Consejo le había infligido con un solo y justificado apretón del gatillo. Pero justo cuando su dedo se tensó, un destello de movimiento captó su atención. Se giró y lo que vio le heló la sangre en las venas. El núcleo de energía del dispositivo del fin del mundo, una esfera pulsante de energía oscura, era fluctuando salvajemente, arcos de electricidad se extendían por el aire. En un instante, Logan comprendió. En el caos de la lucha, un disparo perdido o un golpe errante debió de haber dañado el campo de contención. El núcleo se desestabilizaba rápidamente, sus energías acumulándose hasta una liberación cataclísmica. La mente de Logan corría, buscando desesperadamente una solución. Pero ya sabía que no la había. No había tiempo suficiente para evacuar, no había tiempo suficiente para intentar reparar el daño.
Solo quedaba un camino, una última y desesperada apuesta. Se volvió hacia su equipo de asalto, los supervivientes de aquel avance infernal. Lo miraron, maltrechos y ensangrentados, pero intactos, listos para lo que viniera después. Regresen a la nave, ordenó, con la voz ronca por la emoción. Todos, aléjense de aquí lo más que puedan. Pero, señor, protestó el sargento Hawkins, dando un paso al frente, ¿y usted? Logan sostuvo su mirada, con una sonrisa triste dibujando sus labios. Me quedaré atrás, intentaré contener la explosión, compraré. La comprensión se reflejó en los ojos del sargento, seguida de un destello de angustia. Empezó a discutir, pero Logan lo interrumpió con una mano levantada. Es una orden, Hawkins. Saquen a nuestra gente. Es la única manera. Durante un largo y doloroso instante, los dos hombres se miraron fijamente, compartiendo una vida de servicio y sacrificio. Entonces, lentamente, Hawkins asintió, con lágrimas en los ojos. Ha sido un honor, señor, dijo en voz baja, saludando con firmeza. Logan le devolvió el saludo, con la vista nublada. El honor fue mío. Uno a uno, el equipo de asalto salió en fila, cada uno deteniéndose para despedirse. Un apretón de manos, un murmullo de agradecimiento. Logan los vio partir, con el orgullo y la tristeza en pugna en su pecho. Finalmente estaba solo, el centro de mando en silencio salvo por el ominoso zumbido del cuerpo desestabilizador. Se giró para encararlo, cuadrando los hombros ante la creciente oleada de miedo. Pensó en la tierra, en las ondulantes colinas verdes de su hogar de la infancia. Pensó en su tripulación, los valientes hombres y mujeres que lo habían seguido al infierno y de regreso. Y pensó en ese niño pequeño e inocente, aquel cuya muerte había desencadenado todo esto. Esto es. Para ti, chico, susurró, adentrándose en la vorágine. Para todos ustedes. El mundo se disolvió en una luz abrasadora y un trueno rugiente, y el capitán Logan Carter no supo nada más. Has llegado al final de la historia. Si te gustó esta historia y quieres apoyarnos, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal. Por cada comentario que diga 88, le daré un me gusta a cada uno. Gracias por tu tiempo.